En este caso comenzamos con el segundo capítulo, que vendría a ser el tema de ángulos, ¿correcto? ¿Qué viene a ser un ángulo? Un ángulo viene a ser justamente la abertura que se encuentra al intersectarse o al tener dos rayos, ¿sí? Con un mismo punto origen, ¿sí? Este es el rayo OA y este es el rayo OB. Ambos tienen el mismo origen, que vendría a ser en O. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, estos dos rayos forman un ángulo, ¿correcto? Ese ángulo se encuentra justamente, viene a ser la abertura que hay entre esos dos rayos, ¿correcto? Por ejemplo, a él le voy a llamar ángulo beta. ¿Está bien? Ese es el ángulo beta, ¿correcto? Los lados, estos vendrían a ser lados de mi ángulo, esos se llaman lados. Lado, correcto, ese es el lado, ¿ya? Y por acá tengo el otro lado, y este O se le conoce como origen. ¿Está bien? Se le conoce como origen. Ahora, ¿cómo se representa un ángulo? Un ángulo se puede representar así, con los vértices. Mira, por ejemplo, así: A, O, B. Y puedo colocar así: A o B, y coloco un pequeño ángulo en la parte superior de O. O también podría ser así: ángulo A o B, ¿correcto? Ahora hablemos de cómo se clasifica un ángulo. Un ángulo se clasifica, ¿sí?, de acuerdo a las medidas de dicho ángulo, ¿correcto? Por ejemplo, el primer ángulo que vamos a ver es el ángulo llamado ángulo agudo. El ángulo agudo, ¿sí?, va a tener esta característica, este tipo de abertura. Y el ángulo agudo, por ejemplo, yo voy a decir que este es el ángulo que mide alfa. ¿Está bien? Para yo decir que ese ángulo sea agudo, ese alfa tiene que cumplir una condición. Alfa tiene que ser menor que 90 grados, ¿correcto? Pero a la vez tendrá que ser mayor que ¿quién? Que 0 grados. Mayor que 0, pero menor que 90. Ese es el ángulo agudo, ¿correcto? Luego veamos otro tipo de ángulo, ¿sí? Y lo vamos a llamar ángulo recto. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿cuándo un ángulo sería recto? Ese ángulo sería recto siempre y cuando, bueno, hay una simbología, ¿ya? Por ejemplo, la simbología del ángulo recto, ¿sí?, siempre lo van a señalar con un cuadradito sombreado o sin sombrear en la parte del ángulo. Cuando veas ese cuadradito sin sombrear o sombreado, significa que vale 90 grados. ¿Sí? Lo otro yo voy a señalar por acá, que ese ángulo sea el ángulo beta. Voy a decir que beta, para que se llame recto, beta tendría que ser igual a 90 grados. Exactamente 90 grados para que se llame recto. ¿Está bien? Otro tipo de ángulo vendría a ser el llamado ángulo obtuso. ¿Y cuándo se denomina un ángulo obtuso? Un ángulo se denominará obtuso, ¿correcto? Dice que el ángulo θ se llama obtuso siempre y cuando sea mayor que 90 grados, o sea mayor que el ángulo recto, pero debe ser menor que 180 grados. ¿Estamos de acuerdo ahí? Listo. Luego veamos otro tipo de ángulo. Este tipo de ángulo se denomina ángulo llano. Y el ángulo llano, su característica es que va a ser una línea recta, como te darás cuenta. ¿Está bien? Ese ángulo llano va a ser una recta, ¿sí? Una línea recta. Y ese ángulo llano vale 180 grados. Necesariamente tiene que valer 180 grados, ¿correcto? Y luego tendremos lo que viene a ser el ángulo de una vuelta. El ángulo de una vuelta, justamente ahí tengo dos rayos y notas, rayo y rayo. Uno de ellos ha dado una vuelta completa. Esa vuelta completa vale un total de 360 grados. ¿Vamos de acuerdo ahí?